El paro sube en Mérida en 144 personas en octubre, un 2,51% más que en septiembre, y en Extremadura se eleva a 2.527 desempleados más en este pasado mes, lo que supone un incremento del 2,76%. 400 deportistas disputarán el Campeonato de España de pádel por equipos en categoría infantil y junior del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones del Club Deportivo Pádel Mérida. Entre el 4 y el 28 de noviembre se celebra la Ruta de la Tapa Gourmet con la participación de 20 establecimientos de hostelería emeritenses y más de 70 premios para los clientes. Desde la UCEX nos alertan sobre las ciberestafas que se producen cuando nos piden datos económicos personales a través de correo electrónico, SMS o WhatsApp. Continúa la tendencia de descenso de las temperaturas mínimas este jueves al registrarse valores de 4 grados en varios municipios del Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta edición de miércoles de En la Picota, la número 1278, en la que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada. Tenemos que hablar del paro, en primer lugar. En la ciudad de Mérida el desempleo ha subido en 144 personas en octubre, lo que supone un 2,51% más que en septiembre, y el número total de parados asciende a 5.889 personas. Si comparamos estas cifras con las de octubre del año 2020, el paro ha bajado en 1.104 personas, un 15,79% menos. Pese a esta subida mensual, el alcalde de la capital extremeña cree que las expectativas de futuro son buenas. Ha seguido creciendo el padrón, ha seguido incorporándose muchas más ciudadanos y ciudadanas al mercado laboral, a la demanda de empleo, y aún así estamos ahora mismo en esos 5.889 desempleados. Más de 1.000 desempleados menos, creciendo, como he dicho, el padrón, incorporándose mucha más gente al mercado laboral. Vamos a seguir trabajando. Yo digo que la oportunidad del empleo que se genere debe venir de la mano del sector privado y debe venir de la mano de la industrialización. Y tenemos grandes proyectos en ciernes a punto de resolver el inicio de la actividad industrial, que es lo que va a permitir de verdad ese desarrollo industrial. En la región el paro ha subido en 2.527 personas durante octubre respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 2,76%, y el número total de desempleados se ha situado en 94.207, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos interanuales, si comparamos los datos con el mismo mes de hace un año, en la comunidad autónoma hay 14.881 desempleados menos, lo que supone un descenso del 13,64% en los últimos 12 meses. Por provincias, en Badajoz subió más el paro en octubre que en Cáceres, y por sectores ha subido especialmente en la agricultura, al registrarse 1.116 desempleados más, seguido de servicios con 785 e industria con 457. El colectivo de sin empleo anterior subió en 125 y en la construcción en 44 personas. Por sexos, las mujeres desempleadas son casi el doble que los hombres, al registrar en octubre un total de 59.566 frente a 34.641 parados. Desde la Junta destacan que este aumento de desempleo en este mes de octubre es menor que en los últimos meses de los últimos 6 años. Es el mejor comportamiento de los últimos 6 años, de un mes de octubre, ¿no? Y esta menor subida del desempleo en este mes de octubre se la vemos fundamentalmente al sector agrícola y al sector servicios. Estamos viendo comportamientos como las cosechas se están alargando en el tiempo. Hemos visto también un comportamiento muy interesante del turismo regional durante el mes de octubre, y esto ha supuesto menor volumen de despidos, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la afiliación, Extremadura perdió 745 afiliados a la Seguridad Social en octubre, lo que representa un descenso del 0,18% y deja el número total de cotizantes en 404.155. 400 jugadores de pádel de las categorías infantil y junior compiten este fin de semana en el Campeonato de España por equipos que se va a celebrar en Mérida.
El 80% de estos jugadores proceden de fuera de Extremadura y se calcula que junto a los acompañantes serán unas 900 personas las que se den cita en este evento. En el campeonato participarán un total de 43 equipos, 22 de ellos infantiles y 21 junior, y se desarrollará en el Club Deportivo Padel Mérida. Todos los equipos tienen garantizado varias eliminatorias, aunque queden eliminados hay como unos cuadros B para que puedan seguir jugando. Es infantil y junior, son dos categorías, o sea que el domingo saldrán un campeón de España de primera categoría infantil, uno de primera categoría junior, uno de segunda categoría infantil y uno de segunda categoría infantil. En Más Padel, que será su sede del evento, al ser un gran número de equipos los que vienen a participar y por garantizar unos horarios adecuados, y pues contamos con ellos, que están a menos de 2 kilómetros de nosotros, y vamos a utilizar sus instalaciones. Tenemos un equipo extremeño que puede estar entre los mejores. Les hablamos ahora de gastronomía, porque desde este 4 de noviembre y hasta el 28 de este mes, de jueves a domingo, se celebra la Ruta de la Tapa Gourmet, que contará con la participación de 20 establecimientos de la capital extremeña y en la que se ofrecerán estos pequeños manjares a precios de 2,5 € y 4 €. Además, todos los clientes que participen pueden optar a los más de 70 premios que se han establecido, rellenando para ello, con 4 sellos de distintos establecimientos, la cartilla que podrán encontrar en ellos, y podrán depositarlo en la urna que se ubicará en la oficina de turismo de la Puerta de la Villa hasta el martes 30 de noviembre. Se servirán 2 tapas diferentes. La tapa de la ruta a un precio de 2,50 y que este año tiene como novedad que será apta para celíacos. Y la tapa gourmet, que es aquella que se valora en el concurso por 4 €. Todos los clientes participantes en la ruta podrán optar al sorteo de más de 70 premios, rellenando los 4 sellos del pasaporte en distintos establecimientos, que deberán depositar en la oficina de turismo de la Sala de Cumano hasta el 30 de noviembre, antes de las 2 de la tarde. Asimismo, contamos con la app RUTAPA, en la cual, además de encontrar toda la información acerca de las tapas que se pueden degustar, se puede votar a las mejores tapas. La tapa más votada recibirá un premio del público. El pasado 27 de octubre se celebró el concurso de la Mejor Tapa Gourmet 2021 en la Escuela de Hostelería, resultando ganadora la denominada Somos Peces de Ciudad, de Agallas Gastrofood, seguido de los establecimientos Serendipity, Volterra, Anatura y La Extremeña. Somos nuevos en la ciudad, llevamos menos de un año. Lo que hicimos es una espuma de ajo blanco con pistacho, un aceite de cebollino y todo acorde, haciendo de enlace unos encurtidos caseros, un crujiente de alganori y un tartar de sardina. La sardina para nosotros es muy importante porque nos dedicamos bastante porcentaje de nuestra carta, el 60% es mar. Después de muchos años trabajando con Serendipity, muchos años presentándonos en esta ruta y súper orgullosa de este segundo premio después de una pandemia mundial que todos estamos ahí, bueno, pues intentando levantar la hostelería. Nosotros hemos querido fusionar una receta tradicional con ahora lo que está pasando en las Islas Canarias y darle un guiño a sus productos y a darle un poco de visibilidad. La tapa gourmet que nosotros presentamos era una suprema de salmón sobre carpaccio de naranja con puerro frito y teja de maíz. Luego la combinación entre el cítrico y lo salado de la torta del casar, sentíamos que conjugaba muy bien con la suprema de salmón, y ahí fue como que decidimos montar ese formato. Y ahora les hablamos de algo que le puede interesar. Hay que extremar la precaución con los mensajes tanto de correo electrónico como de SMS y WhatsApp en los que nos solicitan datos económicos personales, porque se puede tratar de ciberestafas. Desde la Unión de Consumidores de Extremadura, su técnico, Lali Bermejo, nos aconseja cómo actuar ante estos mensajes. Finalmente, los ciberdelincuentes lo que quieren es hacerse, sobre todo con nuestros datos económicos. Una de las últimas estafas es que recibíamos un SMS, nos dicen que tenemos que recoger un paquete y que para ello tenemos que darle a un enlace e introducir nuestros datos económicos. La recomendación desde la Unión de Consumidores de Extremadura es clara.
en este caso, desconfiar siempre de todo lo que nos llega a través de un enlace. Nuestra entidad bancaria nunca se va a poner en contacto con nosotros por correo electrónico para pedirnos datos personales. Ninguna administración, ni la Guardia Civil, ni la Seguridad Social, ni tan siquiera Hacienda se va a poner en contacto con nosotros. La semana pasada vivíamos también una nueva estafa relacionada con Bizum. Cada día los consumidores tenemos que estar más alertas, tenemos que ser más desconfiados y estar muy bien informados. En el capítulo meteorológico hace frío y siguen bajando las temperaturas durante la madrugada y así continuará hasta el domingo, día en el que se esperan que los termómetros caerán hasta 1 grado positivo. Este jueves tendremos cielo poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, con valores en el mercurio de 4 y 17 grados en Mérida y 5 y 14 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del noreste y norte. Ayer les informamos sobre el incremento de visitantes a Mérida en el pasado puente de Todos los Santos y el acumulado del mes de octubre. En ambos casos, el turismo que eligió la capital extremeña no solo ha incrementado las cifras de 2020, dado que fue un año atípico de inicio de recuperación para este sector, sino que superó los registros que existen del año 2019, el mejor año turístico que ha tenido la ciudad. Este hecho habla mucho y bien de la tendencia alcista que tiene esta industria para Mérida y en general para Extremadura, ya que supone no solo la recuperación de un sector que ha sufrido mucho con la pandemia, sino que además crece a un ritmo por encima del mejor ejercicio que hemos tenido hasta ahora. Ante esta situación y al margen del trabajo que se ha de realizar para reindustrializar la ciudad a niveles de la década de los años 70, los esfuerzos más inminentes ahora deben dirigirse a consolidar esta tendencia para superar la barrera en el número de pernoctaciones y, por tanto, incrementar así el gasto medio de quienes nos visitan. Todo ello nos lleva a afirmar que a día de hoy el turismo es nuestra principal industria y que entre todos hay que cuidarla mucho porque de ello depende que podamos salir cuanto antes de este bache económico que ha supuesto la pandemia. Buenas noches. Desde hace años en Extremadura se viene trabajando de forma activa en materia de igualdad para eliminar cualquier discriminación directa o indirectamente por razón de sexo en todos los ámbitos de la vida. La Junta de Extremadura, como administración vertebradora en políticas de igualdad, viene desarrollando una serie de acciones para promover y potenciar acciones para alcanzar este objetivo. Por eso colabora en este espacio que comenzamos de aquí hasta el viernes. Pero además, y dado que noviembre es un mes significativo para los derechos de las mujeres, desde Televisión Extremeña vamos a conocer esas acciones que las asociaciones y colectivos que trabajan en esta materia tienen en estos momentos en marcha. La primera de ellas que vamos a conocer hoy es Malvaluna, que viene trabajando en este sentido desde hace varios años y realizando acciones de colaboración con mujeres de Latinoamérica al poner en marcha dichas acciones. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Gloria Angulo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Televisión Extremeña. Un placer en estar este aquí. espacio. Gracias. Y a Marina del Barrio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien. Bueno, voy a preguntar a Gloria porque no sé si Gloria está desde el principio, que creo que sí, en la asociación Malvaluna, ya por el año 1989. Sí, vamos, casi. Yo empecé en el 92. Pero es cierto que Malvaluna, aunque legalmente está constituida desde el año 91, por eso cumplimos 30 años, es cierto que Malvaluna nace a raíz de un grupo de mujeres feministas que comenzaron en Cáceres en los años 80 en la Asamblea Feminista y en la Coordinadora de Feministas. Un grupo de mujeres feministas que empezaron a trabajar ya en esos años, deciden constituirse en Asociación de Mujeres. En aquella época se llamaba Asociación de Mujeres Profesionales porque estaba formada sobre todo por psicólogas y abogadas. Desde un principio, y eso ha sido a lo largo de toda esta andadura de 30 años, Malvaluna trabaja en un programa de atención integral a mujeres víctimas de las violencias machistas. Unos años con subvenciones, otros sin ellas, hemos seguido manteniendo este programa.
Tengo que decir que este año, a través de la Consejería de Igualdad y en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tenemos un programa de atención a mujeres en situación de prostitución y o vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujer, con lo cual atendemos a todas las manifestaciones de las violencias machistas. Tenemos tanto asesoría jurídica, psicológica como social, y tenemos también una parte, por supuesto, no podía ser, creación de itinerarios individualizados para la búsqueda de empleo. Pero sobre todo lo que trabajamos es desde una perspectiva feminista. Es cierto que en esta Extremadura nuestra de hoy en día hay muchos programas que trabajan con mujeres víctimas de violencia, pero es cierto que lo que nos diferencia Malvaluna de otras mujeres, primero, la experiencia de más de 30 años en trabajar con mujeres víctimas de violencia machista, y la segunda parte es aplicar este enfoque, esta visión feminista en la intervención con mujeres. Tanto las psicólogas como las abogadas trabajan desde esta visión, de tener muy claro que la violencia que sufrimos las mujeres, en cualquiera de los ámbitos, porque eso es cierto, desde el institucional hasta la más brutal manifestación que es la trata de mujeres, con fines de explotación sexual, tiene algo en común, es la desigualdad en la que vivimos hombres y mujeres en este país y en este mundo, es la causa que lo provoca. Nosotras vamos, cuando se trabaja con mujeres, siempre vamos a la raíz que provoca la situación que está viviendo, y sobre todo con una premisa que para nosotras es lo más importante: las dueñas de la vida, de su vida, quienes toman decisiones sobre qué va a ser su vida en un futuro, son las propias mujeres. Nosotras somos meras acompañantes en este proceso de salir de la violencia, somos meras informadoras, formadoras y acompañantes, facilitamos el poner nombre a lo que le está pasando, para que no se sienta responsable de ser víctimas de violencia. Intentamos que sean las protagonistas de su vida, y eso es lo que nos diferencia de otras formas de trabajar. ¿Y qué balances hace de vuestra labor, y de la situación general en Extremadura en estos 30 años de vida de Malvaluna? Bueno, yo tengo que decir que en estos 30 años de vida hemos visto grandes cambios legislativos que han facilitado a muchas mujeres salir de los procesos de violencia, porque han estado acompañadas de recursos públicos y sobre todo de recursos presupuestarios, no tanto como quisiéramos. Pero es cierto que a fecha de hoy los avances legislativos no han ido acompañados del cambio de actitud y aptitud de la propia ciudadanía. Nos encontramos hoy en día con unas sentencias muy patriarcales desde las propias administraciones de justicia. A veces nosotras decimos, ¿con qué techo nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con una legislación en materia de igualdad y violencia contra las mujeres que es buena, se puede mejorar, pero es buena. Pero la interpretación de esta legislación es el gran obstáculo que nos estamos encontrando. Estamos hablando de una legislación que hace que muchas mujeres se sientan culpables a la hora de interpretarla, que muchas mujeres, uno de los obstáculos a la hora de alejarse del agresor sea pues que no se le conceda una orden de protección, por ejemplo. Estamos hablando de una legislación, y pongo un ejemplo muy claro, porque no solamente vamos a hablar de la Administración de Justicia, sino de la propia ciudadanía, el retroceso que estamos viviendo en estos momentos, algo que pensábamos que lo teníamos ya consolidados en avances de derechos de las mujeres. Resulta que en el 2021 seguimos diciendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Yo creo que esto tiene que generar en la población, se le tiene que remover algo. O sea, estamos hablando que ahora mismo tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos con toda la importancia, que no solamente tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, no estamos hablando solamente de que las mujeres decidan cuándo quieren ser madres, cómo y demás. Estamos hablando de derechos sexuales. Todavía a fecha de hoy los derechos sexuales se reducen a los hombres, y esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional. O sea, estamos hablando que todo lo que nos ha costado muchos años avanzar todavía está en riesgo. Estamos hablando que durante el COVID hemos vuelto a ver cómo cuando la violencia se queda en el ámbito de lo privado, cuando hemos estado confinadas, o sea, sí había violencia contra las mujeres, lo que no era visible. Y esta invisibilidad vuelve a provocar retrocesos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Nos damos cuenta que, de verdad, todos los avances que nos llevan costando a las organizaciones feministas muchos años, viene una crisis y volvemos al retroceso. Volvemos a tener cifras de mujeres desempleadas mayor que las de hombres, y el COVID ha incrementado estas cifras.
Es cierto que hay muchos hombres que han sufrido también las consecuencias del confinamiento y de bueno, que se hayan cerrado empresas, pero seguimos estando otra vez en la cola. No, aquí sí que somos las primeras en las listas de desempleo. Hay una brecha ahí de género importante en el empleo. Sí. Efectivamente, pero nos damos cuenta que cualquier crisis es motivo para que las mujeres perdamos derechos. Marina, ¿la gente joven se vive una involución tal como apunta Gloria también? Sí. Tristemente se ha avanzado durante muchos años, hemos podido ver esa igualdad o esa sensación de alcanzar una igualdad, pero no ha sido más que un espejismo. Nos creemos que vivimos en una sociedad completamente igualitaria, pero todavía seguimos educadas en un sistema totalmente patriarcal y que nos inculca diferencias por el sexo, ¿no? Por nacer, si naces mujer o naces hombre. Entonces seguimos teniendo unas cotas y unas brechas de desigualdad en torno a mujeres y hombres muy altas, y en la juventud se nota. Y el hecho también de las violencias digitales y el pasar de una violencia más física a una violencia digital y un control digital y un seguimiento y una manipulación que se hace a través de plataformas virtuales, ya sean redes sociales, sea WhatsApp, sea otro tipo de plataforma, hace que eso también se invisibilice y que no reconozcas lo que habíamos hablado hasta ahora de lo que era la violencia, sino que se transforme en otros tipos de violencia que también nos afectan y que no son tan conocidas. Este es un fenómeno nuevo, el de la violencia digital. Es decir, la evolución tecnológica también acarrea, curiosamente, pues esa violencia de género. Es curioso, es curioso. Hacéis informes de impactos de género. Tú ya has comentado antes, precisamente en materia de empleo, como la pandemia también bueno, la ha sufrido la mujer en Extremadura de forma importante, pero vosotros tenéis también una mirada más allá, pasada el océano. Me refiero al programa Feministas Cooperando, el programa de derechos humanos que aborda precisamente este aspecto en mujeres de Latinoamérica, ¿no? Sí, yo creo que el feminismo, nosotros siempre tenemos como una frase, ¿no? El feminismo es internacionalista, parece que se nos llena la boca, pero es cierto. O sea, todos los avances que se consiguen en materia de derechos de las mujeres aquí tienen repercusión en otros países, y al contrario sucede lo mismo. Y yo creo que las violencias que sufrimos las mujeres, las discriminaciones, son las mismas en todos los países. Lo que cambia es la legislación, los gobiernos democráticos, los países que tienen mayor legislación en materia de igualdad y violencia contra las mujeres. Malvaluna desde hace muchos años, comenzamos ya hace como 15, 20 años, con pequeños proyectos. Decir que de manera informal Malvaluna mantiene contacto con otras organizaciones, sobre todo de América Latina, desde los comienzos. Hemos apoyado cualquier causa donde se nos ha sido invitada o donde nosotras nos hayamos invitado. Es cierto que en los últimos años de una manera más formal, a través de la Agencia de Cooperación Extremeña. Llevamos desde, me parece que 4 o 5 años con un proyecto Feministas Cooperando, que tiene dos partes para mí muy importantes a resaltar. Una, que 4 organizaciones feministas de Extremadura estemos trabajando juntas para hacer que esta visión feminista se vea implementada en todo aquello que sale de la Agencia de Cooperación Extremeña. ¿Por qué es importante? Porque es verdad que para nosotras el feminismo es uno, pero hay muchos caminos hacia donde llegar. Es cierto que si algo sabemos las mujeres feministas es trabajar en aquello que nos une. Lo que nos separa lo debatimos y no lo ocultamos, lo debatimos y tratamos de llegar a consensos. Pero que 4 organizaciones de distintas formas de haber llegado al feminismo estemos trabajando juntas para implementar esta visión feminista en todo lo que se emane de esta agencia de cooperación, creo que es importante. Y sobre todo, yo creo que desde Feministas Cooperando, aquella parte que Malvaluna ha llevado desde los comienzos, que es una campaña de visibilizar las aportaciones que mujeres migrantes que llegaron a nuestro territorio, a Extremadura, qué han aportado para el crecimiento de esta sociedad, para hacer una sociedad más igualitaria. Comenzamos un primer año pues, visibilizando con distintas mujeres que fueron partícipes en el proceso. No podemos hablar de mujeres migrantes si no las tenemos.
O sea, si no son ellas mismas las protagonistas de este proceso. En esa primera parte visibilizamos qué aportaciones, qué dificultades tienen las mujeres inmigrantes, que por supuesto son más que los hombres que están en procesos migratorios al llegar a nuestro país. Y sobre todo porque las mujeres migrantes sufren esa violencia en su país y en el recorrido hasta llegar hasta aquí, o a otros países, o a otras comunidades. Y en esa primera parte pues intercambiamos con mujeres migrantes, bueno, qué necesidades, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido, cómo podemos sensibilizar a la ciudadanía para decir que la población migrante que nos llega enriquece a los lugares donde llegan. Y ahora mismo con esta segunda campaña lo que estamos es visibilizando qué luchas feministas, qué luchas de mujeres migrantes están llevando a cabo. Estamos hablando de mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres que han tenido que huir de sus países porque no había gobiernos democráticos, no había legislación en materia de igualdad y porque sufrían violencia, no solo institucional, sino mujeres que han huido de la guerra. Y es lo que estamos intentando hacer a través de Feministas Cooperando en esta campaña, visibilizar a estas mujeres defensoras de derechos humanos, cuáles son sus luchas, qué podemos aprender de ellas y qué podemos trasladar nosotras desde nuestras luchas aquí. Y una de esas herramientas, la que habéis puesto en marcha, es el Tribunal de los Derechos de las Mujeres, que se va a celebrar de forma inminente el 12 y el 13 de noviembre en dos localidades maravillosas, Llerena y en Guijo de Santa Bárbara, ¿no? El tribunal... De Granadilla, no perdón. En Guijo de Granadilla. El tribunal no viene de Feministas Cooperando, sino que viene de Malvaluna, nace del proyecto Alianzadas, que en su quinta edición, que sería la de este año, vamos a realizar los tribunales ahora en el próximo mes. El proyecto Alianzadas, Mujeres Alianzadas y Saberes Feministas como estrategias de cambio ante las crisis globales, es el nombre de este año, todo siempre con un nombre bastante largo y complicado de recordar, pero lo que estamos realizando con el proyecto es un manual de prácticas y saberes feministas que se dará a conocer pronto, y estos tribunales, los tribunales se llevan realizando 5 años y siempre han sido aquí en Mérida. Este año cambiando un poquito o acercándonos a la población real con la que trabajamos, porque no solo trabajamos con la población de las ciudades, sino que Malvaluna trabaja con población rural, con los pueblos. Nosotras tenemos impacto en toda Extremadura. Entonces, en esa devolución de todo lo que hacemos también queríamos llevar los tribunales a territorio y llevarlos a las zonas en las que estamos trabajando. Y por eso este año son en Llerena, en la Campiña Sur, bastante alejado de las ciudades y con bastantes problemas propios, como puede ser un transporte, ¿no? Está alejado de todos los núcleos poblacionales grandes, por lo tanto las carreteras son, esa N432 es bastante complicada, y después y el también tren ni digamos. Y el tren ni digamos, porque es bastante más complicado, y también en Guijo de Granadilla, que tiene las mismas complicaciones, pero también otro de los puntos importantes que queríamos darles a los tribunales este año es la defensa del territorio, y en esa defensa del territorio la defensa del patrimonio histórico, artístico, cultural que tenemos en Extremadura. Por eso Llerena tiene en sí, el pueblo de Llerena es para visitar, precioso, absolutamente precioso, y también cerca tenemos la mina Las Ayonas, tenemos Regina, Casas de Reina, tenemos sitios que hay que visitar. Igual pasa con Granadilla. Tenemos Granadilla como tal, en Guijo de Granadilla está Granadilla, que como pueblo abandonado hay que visitarlo y conocer toda la historia que hay detrás. Entonces, desde Alianzadas también lo que queríamos era invitar a la población, a toda la población, a que visite Extremadura, que tenemos unos sitios totalmente maravillosos y de defensa de este patrimonio que tenemos en esta Extremadura nuestra que hay que valorizar. Y dentro de los tribunales lo que hacemos es defender a la población, a las mujeres, los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, que como ha dicho antes mi compañera, todavía tienen que ser puestos en marcha, ¿no? Puestos, y darles ese lugar que tienen que tener. Los derechos humanos de las mujeres todavía están luchándose, no es algo que se dé. Por lo tanto, tenemos que decir qué está pasando en los países, qué está pasando en Paraguay, cómo se están vulnerando los derechos de las mujeres en Paraguay, cómo se están vulnerando los derechos humanos en Nicaragua, que además es un país que está ahora, el 7 de noviembre va a estar en elecciones, si se puede llamar a eso unas elecciones, a la falta de democracia que tienen en el país.
y cómo están viéndose en esos mismos procesos electorales, viéndose vulnerados los derechos humanos de las mujeres. ¿Y qué pasa también en España? ¿Qué pasa en Extremadura? Los derechos humanos de las mujeres en Extremadura también tenemos que hablarlo y tenemos que ver en qué se nos están vulnerando. Todo eso pasará en el Entiendo, por tanto, que va a tribunal. haber participantes de países latinoamericanos y, evidentemente, de Malvaluna y de Extremadura, ¿no? Maki Pereira, defensora de derechos humanos de Paraguay, perteneciente a la Asociación Las Ramonas y al Consultorio Jurídico Feminista, y Marjorie Guevara, que la conoceréis, que está por aquí, sí, y viene para hablar de Nicaragua y todo lo que está pasando en Nicaragua, y Marisa Tena, extremeña, malvalunera, va a estar con nosotras también en estos tribunales. Muy bien. Precisamente en estos tribunales se sacan conclusiones muy interesantes, ¿no? ¿Al final se pueden aplicar o no se pueden aplicar? Bueno, en estos tribunales siempre se condenan a los estados porque no cumplen con legislación y hay algunos que carecen de ella. Y todos los estados en alguna medida vulneran los derechos humanos de las mujeres. Si bien es cierto que lo importante... En eso España está un poco mejor, supongo, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, no voy a decir lo contrario. Llevo 30 años, el otro día lo decía en la gala que hubo de celebrar los 20 años del Instituto de la Mujer. Cuando yo comencé, la situación no era la misma que ahora. Yo puedo comentar que, bueno, cuerpos y fuerzas de seguridad era el primer obstáculo que se encontraban las mujeres víctimas de violencia machista. Eso ha mejorado. Hoy en día en los cuarteles de la Guardia Civil, en las zonas rurales, hay agentes que están formados, no todo como todo el mundo, pero están mucho más formados y tienen otra sensibilidad hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos que decir que efectivamente tenemos juzgados de violencia de género, que nos gustaría que los fiscales y los jueces tuvieran más formación, lo tenemos que decir. O sea, la realidad de esta comunidad autónoma ha cambiado porque afortunadamente hay legislación que se tiene que cumplir, aunque la interpretación es a veces no sea la que las mujeres necesitan, pero sí ha cambiado, sí ha cambiado. Y luego, yo sí quiero decir algo. Mira, a veces parece que hablamos desde Malvaluna como programa, que como las fuentes de financiación son distintas, no tienen cohesión entre ellas. Si te das cuenta, o sea, todo lo que hablamos tiene algo en común, y es aplicar esta perspectiva feminista para conseguir una transformación social. Una transformación social donde hombres y mujeres vivamos más felices, con mayor justicia social, y vivamos usando de los derechos y libertades que nos permiten los estados. Creo que eso es importante decirlo. A lo largo de estos 30 años hemos ido aprendiendo, a adaptarnos, cómo llegar a la población. Porque es verdad, al principio yo recuerdo cuando llegábamos hace 30 años a las zonas rurales, el decir que es feminista ya era marcar distancia entre unas mujeres y otras, no era cierto. Luego nos sentábamos con las asociaciones de mujeres y veíamos que teníamos más cosas en común que nos diferenciaban. Hoy en día, ir a estas zonas rurales y decir que es feminista, se sienten una más de nosotras. Y eso sí que ha cambiado, afortunadamente. Que hay muchas cosas que tienen que mejorar, por supuesto. Eso no puedo decir otra cosa, ahí están los datos. O sea, no es que Gloria Angulo diga o Malvaluna diga que seguimos teniendo menos derechos que la mayoría, que la otra mitad de la población. Están ahí los datos en acceso a puestos de toma de decisiones, tanto políticas como empresariales, en la brecha salarial, en el número de mujeres víctimas de violencia machista, que lo único que son mujeres que quieren romper un poder y un control establecido por un hombre. O sea, las mujeres son asesinadas y son víctimas de violencia machista por el solo hecho de ser mujeres. No hay otra causa que provoque esta violencia. Y eso tenemos que seguir trabajando con la población muy joven, pero también con la población más mayor. Estamos viviendo un retroceso. Se están volviendo a normalizar conductas que antes no estaban normalizadas, o por lo menos que públicamente no se atrevía el personal a decirlo. Yo tengo que decir que en este país y en esta comunidad autónoma hay discursos políticos que atentan contra la dignidad de las mujeres. Hay discursos políticos que todavía niegan que existe una violencia por el solo hecho de ser mujer. Y creo que es ir en contra de una legislación. Esto para mí es muy grave. Es muy grave que se permita ocupar escaños a gente que no cree que la legislación sea acertada y dé respuesta a necesidad social. Vivimos un momento un poco convulso y para nosotras, como siempre decimos, ni un paso atrás. Derechos conseguidos tienen que ser derechos consolidados.
Pues así acabamos. Qué mejor manera que de esta manera, ni un paso atrás. Es una magnífica frase que resume en las materias en las que estéis trabajando. Hoy hemos conocido un poquito más el desarrollo y la actividad que realiza Malvaluna, 30 años en esta tarea, que no es poco. A lo largo de la programación de Televisión Extremeña pueden ver precisamente piezas en este sentido de Feministas Cooperando o de la gestación subrogada que en estos momentos estamos emitiendo y que seguiremos emitiendo hasta el próximo mes de marzo. Gloria, que sigas trabajando en este sentido mucho, igual que Marina, muchas gracias por estar aquí y suerte. Agradecer de verdad a Televisión Extremeña los espacios que nos estáis facilitando. Hablar claro y alto a veces es complicado en algunos medios. Cierto, gracias a ambas. Gracias a seguir trabajando y ustedes, agradecerles como siempre su atención. No se vayan porque ahora continuaremos con la tertulia aquí en Televisión Extremeña en este programa de En la Picota. La defensa de los derechos humanos en Colombia las trajo a Extremadura. Thais y Laura se encuentran en España como parte del programa valenciano de protección integral y acogida de defensoras y defensores de derechos humanos. Por lo que, desde la campaña Luchando Juntas por Nuestros Derechos de la Asociación de Mujeres Malvaluna, las recibimos para conocer qué está pasando en Colombia. Tenemos ahorita un estallido social, porque se ha denominado así, debido a el acumulado de situaciones de inequidad, de desigualdad y de desatención estatal, ha estallado como toda esa necesidad y toda esa inconformidad del pueblo de salir a las calles y de decirle al gobierno no más. Un estallido social que ha provocado su salida temporal a España. Entremos ahora en esta última parte del programa de La Picota, pues para analizar los asuntos más importantes que nos ha dejado esta jornada de miércoles, y prácticamente todo va a versar en nuestro análisis, en nuestra opinión en torno al paro, empresas o proyectos de nueva creación y la reforma laboral. Esperamos abarcar todo ello en este espacio de opinión con nuestros picoteros, los que nos acompañan en esta jornada. Hoy están con nosotros Daniel Serrano, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, vamos bien. Y Rafa González, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Sí, Bienvenido, como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues no sé si conocéis ya los datos del paro que se han publicado hoy. El paro ha subido en Extremadura en 2.527 personas durante octubre respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 2,76%. Y el número total de desempleados se ha situado en 94.207, según los datos difundidos, como decimos, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos interanuales, si comparamos los datos con el mismo mes de hace un año, en la comunidad autónoma hay 14.881 desempleados menos, lo que supone un descenso del 13,64% en los últimos 12 meses. Por provincias, en Badajoz subió más que en Cáceres en el mes de octubre. Por sexos, el paro femenino casi duplica al masculino, y por sectores se dio mayormente en el sector agrícola, por la finalización de las campañas, seguido del sector servicios y después el industrial. En Mérida, como saben, el paro ha bajado en ha subido en 144 desempleados, lo que supone un 2,51% más. El número total de desempleados se sitúa en los 5.000, lo tenemos ahí, 5.889 personas. Sin embargo, también en términos interanuales, pues este ha bajado, concretamente en 1.104 personas, lo que supone un descenso del 15,79% respecto al mismo dato del mes de octubre del año 2020. Primer análisis en torno a este paro en un mes que tradicionalmente suele ser malo para el empleo. Rafa. Pues a ver, en octubre, como tú bien dices, un mes que siempre ha sido malo en 43 años. La serie de 43 años, este es el primer año que a nivel del cómputo global el paro no ha subido. Lo cierto es que en Extremadura pues tenemos una dependencia muy grande del sector primario, que no es malo, pero es verdad que dependemos de campañas agrícolas que son estacionales y que cuando esas campañas agrícolas se terminan, pues el personal pues tiene que ir a la calle hasta que seamos capaces de generar una industria no ligada al agroalimentario. ¿Dani? Es un poco complejo el compararlo con años anteriores, ese baile de cifras. Quizás haya políticos que unos ataquen en exceso y otros
digamos, se enorgullezca y se empiecen a poner medallas. El año anterior no es un año especialmente comparable en términos del paro, sabiendo pues lo que fue raro para todos. Fue raro para todo el mundo, al final de una pandemia, muchísima gente en casa, muchísima gente que... O sea, la debacle en cuanto al empleo fue brutal, entonces no son nada alentadoras ninguna de las cifras, ni siquiera en las que suben un poco. No son nada alentadoras, porque si miramos, como dice Rafa, un poco en términos global de Extremadura, estamos igual, o sea, creo que había que hacer algo y la clase política en este caso también, un gran pacto, tomárselo en serio, porque no puede ser que nos acostumbremos a que tengamos, bueno, la mitad de los jóvenes que están por la calle y que la mitad están en paro. Ah, es de Extremadura, la mitad en paro, bueno, ya se sabe. O sea, creo que Extremadura tiene muchísimas posibilidades, tanto campo como a nivel de terreno para instalar cosas. Tiene muchísimas posibilidades y creo que había que coger, como en términos taurinos se dice, el toro por los cuernos y no conformarse ni con cifras mínimas, o sea, comparándolo con un año raro, pues la verdad que son cifras malas. A medida que he comparado, dice, no, un 13%, cuando tuvimos caídas de un 20 y tantos % del año pasado, o sea, todavía nos queda recuperar otro 10%. Y falta todavía mucho, y creo que eso también depende del objetivo y de las trabas que ponga esta región y esta ciudad un poco a la hora de crecer y de generar nuevos empleos. Los dos talones de Aquiles que tenemos en Extremadura con el paro son el paro femenino y el paro juvenil, ¿no? La tasa de paro juvenil es muy importante, casi el 50%, y yo creo que en ello habrá que poner todos los esfuerzos, ¿no? Sí, no, es evidente que una sociedad que no le da trabajo a su futuro es una sociedad condenada al fracaso. Y es verdad que estamos nosotros, sobre todo en los extremeños y las extremeñas, estamos sufriendo como nuestros jóvenes tienen que emigrar por la falta de oportunidades en Extremadura. Y no es una cuestión tampoco de ahora, es una cuestión que llevamos arrastrando 40 años. Estamos formando a los jóvenes y los jóvenes luego se tienen que emigrar porque no hay trabajo en Extremadura. Eso también va, yo creo que ligado un poco a la falta de industrialización, es decir, las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años en Extremadura, y cuando digo últimos años no digo recientes, sino digo 40 años prácticamente, no han ido ligados a fomentar una industria que esté asociada a los intereses de nuestra tierra, ¿no? Y entre ellos pues la agroalimentaria. No tiene lógica pues que tanto tomate que nosotros cultivamos se envase fuera de Extremadura, que el vino que nosotros producimos se exporte a granel para luego mezclarlo con otro y venderlo como que de otro sitio, y no tiene tanta lógica, ¿no?, de que nosotros tenemos que hacer bandera en nuestro sector primario porque somos la despensa de España, y sin embargo pues las políticas no han ido acompañadas de esa idea, ¿no? No solo despensa, sino que además hay mucho. Me dice un vecino mío, dice, anda que no hay terreno para aquí, como decimos aquí, dice, anda que no hay terreno para aquí para montar lo que sea. Hay mucha tierra, Extremadura tiene millones de hectáreas, que quizás no valen para cultivo y para otras cosas y están desaprovechadas. Al igual que tenemos estamos sufriendo también muchísimas poblaciones, muchísimos pueblos, ese éxodo yo recuerdo cuando era pequeño, el que viera un pueblo que tenía 15 habitantes, íbamos a visitarlo como pueblo fantasma. Y ahora lo hablamos con total normalidad, que haya un montón de pueblos en Extremadura totalmente deshabitados. O sea, es algo que creo que, como dice Rafa, si no cuidamos de nuestro futuro, o sea, nuestros jóvenes se tienen que largar, los mayores al final nos llega la hora y vamos pasando a mejor vida. Y creo que hay que hacer algo para el freno. O sea, llevamos diciéndolo sobre todo muchísimo tiempo, pero creo que a lo mejor a ver si insistiendo, alguien escucha, pero vamos. Y cuando hay proyectos hay controversia también, cuidado, porque claro, cuando hay proyectos industriales también hay controversia. Tenemos el caso de la mina de litio en Cáceres, la propia azucarera, que está generando también ya cierta controversia entre el sector más ecologista. La azucarera, por ejemplo, para poder producir el azúcar que dicen que van a producir, necesitan que toda la provincia de Badajoz cultive remolacha azucarera. O sea, son cosas que la mina de litio de Cáceres, pues es verdad que es un poco bárbaro, 2 kilómetros de una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que se pretende hacer un agujero, tirar dinamita, es decir, un poco locura, pero la historia es que, ¿por qué, por ejemplo, no se ponen aquí envasadoras de tomate? No sé, yo pongo el ejemplo de verdad, de lo más simple, desde que teníamos todas las carreteras hasta hace un mes llenas todos los arterias de tomates, de todos los tomates que van en camión y se los llevan a otro sitio a envasarlos. ¿Por qué no tenemos industria agroalimentaria en Extremadura? De hecho, bueno, el macromatadero ahora que se ha previsto en Zafra, ¿no? Que, es decir, han por fin deducido que, joder, en Extremadura creo que solo se mata 1 de cada 3 cabezas de ganado que producimos. Porque no se ha fomentado una red de mataderos municipales que dieran servicio, que repartieran el trabajo en los pueblos, que evitaran la despoblación.
que bueno, que ahora lo que la alternativa que ha surgido es un macro matadero que veremos si cómo sale y no sale y tal. Pero eso es lo lógico, que nosotros liguemos nuestro trabajo a lo que tenemos en Extremadura. Ni teníamos petróleo para hacer una refinería, ni sé dónde va a salir la remolacha para hacer azúcar, y lo de Cáceres pues parece una barbaridad, ¿no? Comparado con otras cosas que podemos hacer. En Castellón, por ejemplo, ¿dónde se llevan el barro, materia prima para las azulejeras que hay en la provincia de Castellón? Y vive medio Castellón y parte de España que van a trabajar allí a la fábrica de azulejos, y sin embargo parte de la materia prima se la llevan de aquí. Parte de esa materia prima, gran parte de esa materia prima, se la llevan a la otra parte de España. Y sin embargo, ¿dónde se han instalado y se han ubicado las azulejeras? Ya con la red de transporte y en los tiempos que vivimos, da igual, o sea, que no haya, es montarlo. Quizás haya que tener término medio, sí, pero el gran problema no es ese término medio o esa controversia. El gran problema es la excesiva burocracia que hay absolutamente para todo, y que hasta en un pueblo pequeño, un empresario algo que quiere invertir o quiere crear un negocio, oye, si lo que me voy a hacerlo en ese pueblo, porque espero que los costes sean estos, porque me salga más barato, me voy a hacerlo aquí en lugar de hacérmelo allí, y resulta que vamos a aprovechar que vienen estos que son los que pueden y le vamos a poner trabas para sacarle esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario se larga. Pues es normal, o sea, nadie... ONGs hay, sí, pero claro, la gente nos cueste más, nos cueste menos admitirlo, viene a ganar dinero a los sitios. Entonces, si tenemos la posibilidad de que tenemos mucho vacío que no produce absolutamente nada, bajemos un poco la burocracia y las trabas para hacer atractivo y que se implante en Extremadura. Que no es cuestión de burocracia, son leyes que se supone que hay que cumplirlas para que una fábrica no afecte. Es decir, tú que has sido aquí en Mérida algo, ¿no? Los problemas que hubo en Mérida con la fábrica de grasas, ¿no? Es decir, con la fábrica de grasas. Hay una legislación ambiental que esa fábrica tenía que poner unos filtros para que en Mérida no oliera y tal, y por lo que fuera, pues ese señor venía a ganar dinero, pero no le apetecía gastarse dinero en unos filtros para que Mérida no oliera grasa. O sea, es que, pero, claro, es decir, no es cuestión de burocracia, es una cuestión de que hay unas leyes, que hay unos impactos ambientales, que hay tal, que eso afecta a los seres humanos que vivimos en las ciudades, y que hay que cumplirlo para todos, para que todos podamos convivir, ¿no? Sí, desde el señor ese que quiere ganar dinero al que... No me refiero a ir a los extremos, eso es te he puesto un ejemplo la fábrica de grasa. Evidentemente, oye, te baja el terreno, no hay problema, pero... tampoco atufes a toda la población. O sea, es insostenible la vida del resto. Pero no es una cuestión de burocracia, es una cuestión de vida normal. De llegar a un punto de convivencia. Es como lo que hablamos con el tema del ocio. Me molestan los ruidos, dice, hay derecho al trabajo y hay derecho también al descanso. Pero se pueden buscar, hay término medio, o sea, no todo es o negro o es blanco, también está el gris, hay grises muy bonitos. Bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de un sector, de un proyecto que tiene que ver con el ocio, algo que parece... Bueno, que a primera vista puede ser un sueño, al menos por las cantidades que se manejan, el número de empleo, de hectáreas, etcétera, y lo que se va a mover allí, parece una entelequia, pero que está haciendo sus deberes, está poco a poco caminando para que sea una realidad. Ayer conocimos que la consultora de banca de inversión alternativa New Paradigm Global Finance, en las iniciales NPGF, ha anunciado su compromiso para proporcionar el apoyo financiero para el desarrollo del proyecto Elysium City, en la localidad pacense de Castilblanco. Según informado en una nota de prensa, la corporación Elysium Corporación, actualmente este fondo está trabajando con varios fondos respaldados por soberanos que han expresado su interés de inversión en este proyecto. Recuerda que Elysium es un proyecto único de promoción inmobiliaria europea de más de 1.200 hectáreas, estimado en 15.000 millones de euros, y que prevé crear más de 55.000 puestos de trabajo. Según la compañía impulsora del proyecto, la financiación primaria provendrá del mercado de capital global, y añade que este fondo NPGF ha ofrecido al gobierno autonómico 2.500 millones de euros para financiar las infraestructuras necesarias para la duplicación de las nacionales 502 y 430 mediante la emisión de bonos públicos y privados. Bueno, esto, ya digo, suena entelequia, pero está caminando y parece que va avanzando. Primero, la peli estuvo bien. La peli estuvo bien porque es que además que te propongan una película realmente, recordamos que Elysium es una película y al poco salió el proyecto, que resulta que ves los planos, formas de lo que hay y es muy similar a la película. Pero bueno, en las películas siempre esperamos, hay películas que están basadas en la vida real y algunos pretendemos hacerlas, que siempre queremos, ¿no? Soñamos que se hagan realidad. Lo que
da que pensar, oye, ojalá el proyecto sería una maravilla que viniera a Extremadura, a Castiblanco, donde sea, pero una consultora de banca de inversión, lo que viene siendo toda la vida un fondo de inversión, que lo que se dedican es a mover dinero, no a construir, a mover dinero. Todos los que hablan se dedican a mover dinero, no a construir, no fabrican nada, como decían en otra película. ¿Qué fabrica? Dice, no fabrico nada. Gano dinero moviendo empresas, comprando y vendiendo. Y son los que están moviendo esto. O sea, nadie quiere fabricar nada. No fabrican nada, sino son fondos los que están moviendo. Cuando lo vea, me lo creeré. Bonito es, desde luego, los planos que han hecho y el marketing que llevan planteado en esto, pues la verdad que para planteárselo. O sea, ojalá, me gustaría conocerlo. ¿Sabes? Me gustaría hasta ir en AVE allí. Bueno, en fin, Rafa. Yo lo veo como, la verdad es que creo que son unos vendehumos. Es decir, yo seguí un poco el proyecto. Cuando este proyecto se anuncia en un principio, hablan de casinos, hablan de Fórmula 1, hablan de no sé cuánto, incluso se hace la Legio, que es la ley extremeña de grandes instalaciones de ocio, para poder favorecer aquello y tal. La historia es que eso se queda parado y en el momento que llega Europa con los fondos estos de reconstrucción, que hay que darle un toque social y tal, reconvierten su proyecto, quitan los casinos, quitan la Fórmula 1, quitan estos enredos y ahora dicen que van a hacer una ciudad inteligente, con hospitales, o sea, una cosa un poco, pero es absurda por lo que venimos hablando también de antes. Es decir, una comunidad autónoma donde sufrimos la despoblación, ¿dónde va a salir la gente para poblar una ciudad que sería la cuarta ciudad más grande de Extremadura? Además, una ciudad que saldría de la nada, o sea, es decir, una cosa que no tiene lógica ninguna, porque además lo que indica la sociedad en la que vivimos, que lo que tenemos que hacer es no seguir agrupándonos en ciudades, sino pues intentar mantenernos en pueblos, es decir, evitar la despoblación. Es decir, que esto no tendría... Hay pueblos en venta más baratos. No digo que esto no tendría lógica, pero aparte de eso, a mí lo que me sorprende es que el PSOE principalmente, que es el que yo veo que va acompañando todo este proyecto con los vendehumos estos, parece que de verdad son el enganche de los nuevos, porque esto en el fondo son como los pagarés de Ruiz Mateo, están buscando inversores, aquí unos señores, como dice Dani, que realmente no construyen, sino que solo han hecho un vídeo, que el vídeo es precioso, el vídeo tiene puerto, tiene de todo, es una maravilla. Pretty Woman es la película, o sea, no me acuerdo cuál era la maravilla, es lo que fabrica, una maravilla en la Siberia extremeña, además, es una cosa, pero que realmente lo que yo creo que están engañando a la sociedad. A ver, hay que decir que cualquier político que le llegue con un proyecto de esto, pues no puede decir que no, evidentemente tiene que decir que sí y facilitar en la medida de lo posible su instalación. Otra cosa es que eso sea una realidad o no. Pero estafas de estas, no sé, esto que me recuerda cuando salió el VAR, ha anunciado también la primera fábrica de móviles extremeños, ¿no? Que luego a los 2 meses se descubrió que los móviles extremeños era un chino y un español que compraban móviles en China y le ponían una bellota, ¿no? Los móviles y se reunieron con Vara, no sé cuánto. O la ciudad de los mayores allí, que yo creo de aquí de Mérida, ¿no? O el aeropuerto internacional que iba a ver en Cáceres, que no sé cuánto, y decía que aparecen proyectos de locura. Lo que no tiene lógica es que los que están gobernando Extremadura no se sienten y digan, es que esto no se va a hacer. Que esto no se va a hacer, no porque yo no quiera que no se haga, es que esto no tiene lógica ninguna. Lo que pasa es que la tesitura, claro, la tesitura de poniéndose en el pellejo de tercero, que ahora le llegan esto y encima pagan esos impuestos, sí está especulando. Oye, venga, es que ha pagado, ¿no? Porque claro, lógicamente, cuando tú planteas una cosa, claro, pagas un mínimo, o sea, una fianza que es mínima, ¿no? Igual quedarán 2.500 millones. Pero claro, hablando antes de la película esta de Pretty Woman, ¿no? Cuando le preguntan qué es lo que construía, ¿no? ¿Qué fabricas para mover tanto dinero? Y dice, no, yo no fabrico nada, yo aquel que va a caer, pues le compro, vendo, y al final si se tira la empresa o se deshace el proyecto no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues me recuerda un poco a esas dos películas, ¿no? La venta es a Pretty Woman y luego Elysium, que la vi, me gustó bastante. Algún incautos pondrán dinero y de hecho, es más, el proyecto este está registrado en 2 empresas en Castilblanco, de los cuales tú en internet puedes enrear, puede salir uno de los 2 promotores. La empresa creo que tiene 3.000 euros de capital social, que está bien para empezar con la construcción del edificio. Y después, aparte de eso, de los 2 nombres que aparecen, uno no aparece nada en Google, lo cual es un poco raro porque alguien que creo construir una ciudad de 50.000 habitantes algo tendrá que habrá hecho en la vida. Pero es que el otro que sí aparece con deudas en Hacienda, que son públicas. Te quedas como diciendo, y estos van a montar una macro ciudad de 50.000 habitantes que casi va a ser más grande que Mérida, de la nada. Pues bueno, en fin, no sé, suena un poco a película de los Estados Unidos, ¿no? Oye, Las Vegas... Sin casino, que era lo más viable. Yo cuando dijeron lo de la Fórmula 1 dije, pero por esa carretera van a fundaron la mafia, ¿no? La mafia fundó Las Vegas en Estados Unidos, ¿no? No sé. Oye, no estoy comparando ni mucho menos, ¿no? con este proyecto, pero quiere decir que de la nada se hizo una ciudad, además muy importante. Hay que ser un poco lógico, ¿no? Dice, bueno, me gusta Extremadura, un inversor serio, alguien serio que realmente quiera hacer negocio de un paraje esto. Parajes similares hay un montón en Extremadura. Hay pueblos enteros en venta. Pueblos enteros en venta. O sea, para, digamos, amoldarlo a lo que quiere,
con una inversión de la supongo que la mitad de comunicación deberá ser importante también, cerca de Madrid, pero en fin, un pueblo que el ya tiene, aeropuerto. cerca de Castiblanco, hay pueblos abandonados, hay pueblos pequeños. O sea, hacer eso, y bueno, cerca relativamente, o sea, de Herrera hasta aquí hablamos de media hora de un punto a otro, o sea que tampoco es irrelevante dentro de la zona. El paraje es bonito, hay muchos sitios muy bonitos y a mitad de precio, que es lo que no cuadra. Bueno, en cualquier caso, ahí está. Nosotros, evidentemente, como noticia, pues la hemos dado y habrá que ver. Ellos siguen dando pasos. Se dice que tienen una empresa que pone el dinero. La maqueta es una pasada, ¿eh? La maqueta es una pasada ya, por lo menos. Y eso vale una pasta cerro, esa peli, esa maqueta y esa película. Lo que sí, el barco lo han reducido porque, claro, tampoco es tan grande el Guadiana, ese tipo de... En cualquier caso, veremos en qué queda esto. Se siguen dando pasos y si siguen dando pasos, pues a lo mejor hay que prestarle atención informativa, ¿no? Aunque en principio seamos un poco incrédulos porque nos han llegado tantas promesas a lo largo de la historia de Extremadura y después han quedado en nada, que al final nos ha hecho ser incrédulos. Y más en esta ciudad, en Mérida, a la que se ha prometido mucho y al final nos ha hecho la mayoría de las cosas. Hablamos ahora, decíamos al comienzo del programa que los temas, todos los que íbamos a tratar tenían que ver con el empleo y efectivamente pues tienen que ver, porque sigue la repercusión acerca del acuerdo que se ha adoptado sobre el acuerdo anterior de coalición de gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos, porque hoy ya el Partido Popular, la portavoz concretamente del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que para el Partido Popular es una mala noticia que el Gobierno haya acordado entre sí mismo, dice, derogar la reforma laboral de 2012, ya que a su juicio es un paso atrás y un engaño a Europa y a los españoles. En una entrevista realizada este miércoles en Televisión Española, Gamarra ha salido en defensa de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y asegura que es flexible, que permite que el mercado de trabajo dé respuesta a lo que los ciudadanos necesitan, y asimismo ha recalcado que los ERTEs, que forman parte de la legislación laboral actual gracias a la reforma del PP, por lo que ve como un paso atrás este nuevo acuerdo del Gobierno de coalición. Rafa, aquí hay tela que cortar. Pues bueno, evidentemente creo que es necesario derogar la reforma laboral y, como ayer mismo además decía José María Paredes en este programa, también la del PSOE, si fuera posible. Yo creo que derogar las últimas dos reformas laborales. Estamos llegando a un momento, ¿no?, en este país, yo creo que los datos del paro no son malos, 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es un dato bastante bueno comparado con la serie histórica, pero lo cierto es verdad que se han perdido muchos derechos por el camino y eso hay que recuperarlo. Los trabajadores y las trabajadoras necesitan un poco de seguridad y estabilidad en el trabajo, hay que acabar con las tasas de temporalidad, hay que incluso, mira, la reforma de Zapatero, que no se habla, pero yo también soy partidario de derogarla, fue subir la edad de jubilación hasta los 67. A lo mejor una manera de que los jóvenes puedan entrar al mercado de trabajo es que la gente se jubile a los 63 y que los jóvenes que están en paro entren a trabajar. Incluso hay que afrontar otros retos del siglo XXI, como por ejemplo el reparto del trabajo, pues porque a día de hoy hay capacidad de repartir el trabajo, y hay empresas que están trabajando 4 días a la semana, que están bajando la jornada laboral a 6 horas a lo mejor también. Hay otras opciones, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, que hay que ponerlo en marcha, y para eso pues efectivamente yo creo que mínimo hay que derogar las reformas laborales. Ni Pedro Sánchez se cree que él mismo va a derogar la reforma laboral. Que ha querido quedar bien con la Yoli, con doña Yolanda Díaz. Ha querido quedar bien con la Yoli, pero que no la va a derogar. O sea, ahora mismo en esta situación, es verdad que evidentemente la lucha y la defensa de los derechos del trabajador es una pelea que tiene que estar ahí, la cual es gracias a esa presión. Fíjate, yo puedo ser ideológicamente totalmente opuesto a Rafa, pero creo que la posición de Rafa es necesaria, porque si no existiera esa posición, existen los abusos por todos lados. O sea, tienen que existir ambas partes, la parte que te va a crecer como la parte que diga, hay que reivindicar este derecho. Pero es un peligro, una caja mixto, que el presidente del gobierno diga sí, o sea, ceda absolutamente, porque seguir siendo presidente del gobierno, absolutamente en todo, en derogar algo que hizo que no se fueran millones de empresas de este país, o sea, que este país no se fuera a la mierda en cuestión de días. O sea, cuando se realizan determinadas reformas laborales no son porque el presidente de turno quiera sacar un látigo y diga, es que tenéis de más. O sea, no es el coco, no es el empresario malo, y da igual del partido, de uno que otro, sino porque se tienen que adaptar un poco a la situación de mercado. Si la situación de mercado es muy precaria, oye,
Pues si será preferible que 3 trabajemos cobrando 700 a que no trabaje ninguno cobrando un duro. Que está muy bien que uno cobre 1.500, perfecto, tendríamos que cobrar todos 1.500. Eso es lo suyo. Cuando hay, pues habrá que repartirlo, bien. Pero es que cuando no hay momento, creo que además es el peor momento. O sea, vamos a pensar ahora lo que tenía que pensar este señor y su amiga, lo que tenía que pensar esta parejita, en qué posibilidades hay para que España crezca en lugar de, ahora esto lo quito porque lo hizo el PP, ahora vamos a desenterrar, no lo ha valido con uno, vamos a desenterrar a todos los que hay en el Valle de los Caídos. O sea, que es muy bonito la ideología, pero cuando primero barre tu casa y después ya te pones a barrer las calles, pero primero arregla tu casa, que la tienes patas arriba. Y ahora mismo la situación está patas arriba. Porque es que no se genere empleo, sino que la recuperación después del año que hemos tenido de pandemia, pues ha sido muy, muy, muy precaria. Entonces, ¿ahora va a derogar la reforma laboral? Pues la Yoli está en ascenso, tiene fuerza, ha cogido auge, ha cogido mucha fuerza, pero vamos a ser serios, es necesaria la izquierda, muy necesaria, igual que es necesaria la derecha. Y gracias a la democracia y a esa pequeña confrontación, pues conseguimos mantener el equilibrio. Ni todo para uno ni todo para otro. O sea, ni tan malo es, como dice, oye, y la verdad que me gusta mucho cómo se expresa, señora Cuca Gamarra, pero tampoco es ni tan malo es el malo, ni tan bueno es el bueno. Entonces, quizás haya que hacer determinados ajustes conforme el mercado lo vaya pidiendo. Cuando se hizo la reforma laboral, yo creo que a ningún presidente, y menos a Rajoy del gobierno, quiere sacar un decreto para coartarle derechos a los trabajadores, a ninguno, porque son votos que va a perder, porque son votos que pierde, o sea, a ninguno le apetece hacerlo. Pero son decisiones que hay que tomar antes de que todo se vaya a la mierda. Y según vaya mejorando, pues se irán haciendo los ajustes. Y cuando va la cosa bien, pues habrá que asegurar y garantizar determinados derechos. Y tenéis que estar ahí, y tenemos todos que estar ahí de una parte y de otra parte para ir consolidando lo necesario, pero tampoco desbordar la tarta. O sea, ahora decir, no, que se derrogue, porque se tiene que derrogar toda. Como tú bien has dicho, hay ajustes que se pueden hacer, pues. Se pueden ir peleando y negociando esos determinados ajustes para mejorar antes de decir derrogo, porque sí. Porque como lo hizo el PP, hay que derrogarlo. Yo creo que la derecha trabaja en este país que vive un poco siempre negándose a todo. Es decir, el salario mínimo interprofesional se ha subido 2 veces, las 2 veces la derecha y la patronal ha puesto el grito en el cielo diciendo que esto era el fin del mundo, que nos íbamos a hundir, que patatín, que patatán, y resulta que se ha vuelto a subir el salario mínimo y ha vuelto a subir el paro, ha vuelto a subir el empleo, es decir, que no hay ningún problema con subir el salario mínimo. Y esto es de lo que estamos hablando, de recuperar derechos, lo que no puede ser, incluso hay empresas grandes, yo hablaba con uno que trabaja en Correos Express, hoy me contaba a mí en Mérida, cómo le despiden 10 días y luego le vuelven a contratar los otros 10 días, otros no sé cuántos, pero es que claro, es que la gente encadena contratos por la flexibilidad que se ha metido, pero la flexibilidad va en contra de los derechos de las personas. La gente luego no puede hacer su vida. Tú vas a un banco a pedir un crédito, te piden una nómina y tienes una nómina de 10 días. 10 días que luego la encadenas con otros 10, con otros 10, no se cotiza lo que se tiene que cotizar. Es decir, luego decimos, la hucha de las pensiones está baja. Bueno, pues efectivamente, entre otras cosas, es por la precariedad que hay brutal, donde no se cotiza lo que se tiene que cotizar por las horas que trabajan los trabajadores. Y todo esto yo creo que es fruto pues de esas reformas laborales que supuestamente son para flexibilizar el mercado, pero que lo acaban pagando el pato los de abajo. Te lo traslado a lo público. ¿Ves normal que una persona consiga, después de tirarse toda la vida, o sea, hasta los 40, estudiando, formándose, que tenga una incertidumbre de dónde va a acabar o dónde va a poder empezar a vivir o a hacer su vida y no lo pueda hacer antes de los 40? Eso lleva pasando 40 años en España. Sí, no, cualquier médico, cualquier médico no sabe nada de su futuro hasta que no termina el MIR, la especialidad de todo, o sea, hasta prácticamente los 40. Y eso pasa, y estamos hablando de lo público. Sí, pero que entonces, como eso no tiene que pasar, pues habrá que derogar las leyes que han permitido que esas cosas pasen para que tengamos más seguridad. Darle una seguridad también a alguien que es el que nos cura. ¿Qué pasa? Si no das esa seguridad, por eso no te preocupes, que los médicos no tienen problema, Dani. No, es que como tienen el MIR y están ahí trabajando bien, tal, eso no pasa nada porque se muevan, porque vayan a un sitio a otro, porque, oye, no puedas echarte una pareja en este sitio porque no sabes si vas a acabar aquí o te los tienes que llevar a la otra punta de España. He visto un ejemplo que yo conozco porque tengo una amiga que es médico y está encadenando contratos, tiene más de 40, bastante, ¿sabes? Incluso va a trabajar a Portugal porque le pagan mejor allí que aquí, pero eso también hay que hacérselo mirar. Pero bueno, eso es un caso aislado dentro
del panorama. Yo en fin, hablando de la reforma laboral, no la derogaría, creo que es un error, igual que creo que es un error mantenerla. O sea, creo que las leyes laborales tienen que negociarse y verse año tras año conforme a la situación del mercado. Porque cuando hay, como es lógico, hay que repartir y afianzar, dar seguridad. Las leyes laborales tienen que estar para proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Y a partir de eso, lo que tú quieras. Claro, vivimos en el país de los falsos a mí eso me autónomos, parece, de la precariedad, de los encadenamientos. Rafa, me parece muy bien, pero yo mañana, mañana, por ejemplo, yo monto una empresa, aquí ahora me dice, y yo, la situación de mercado actual me está asfixiando, yo no puedo más, ¿sabes? Estoy aquí. Y si me dan la posibilidad, oye, para que todos estén trabajando, oye, pues, vamos a, que no me cueste tanto el golpe, porque claro, no puedo, si yo puedo, oye, pues puedo negociar con 2 o 3 trabajadores para paliar el golpe, venga. Aunque no quieran, puedo seguir con la empresa abierta. Ahora, si es esto o es nada porque son nuestros derechos, pues a lo mejor si tengo 100, pues me lo hacía en la calle. O decido no invertir ni montar ningún tipo de empresa en una zona donde las condiciones laborales que me pongan pues sean más exigentes que los beneficios que vaya a producir. No estoy haciendo nada malo, simplemente decido en esta vida. Oye, ¿quieres hacerlo mejor? Hazlo. Invierte tú. ¿Por qué no lo haces? Oye, nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. Seguiremos hablando seguramente de la derogación de la reforma laboral, porque de aquí a final de año seguro que habrá más noticias al respecto. Para una cosa o para otra, indudablemente. Agradecer a nuestros picoteros hoy, como siempre, su paso y su aportación, con su opinión a este espacio. Gracias a Rafa González. Y gracias a Dani Serrano. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también la página web de televisionextremeña.com, donde se pueden mantener informados de lo que ocurre en el día a día de Mérida y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en la TDT y en esos medios digitales, en torno a las, déjeme decir que en torno a las 10:25 de la noche, pero después, mañana retransmitimos el pleno del Ayuntamiento de Mérida a las 9:30 de la mañana y después grabado por la noche, después de este espacio de La Picota. Y no tendremos el formato habitual. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.